Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un día donde tenemos horario especial, porque hoy hay cuadrangular del fútbol nacional. A las 6:30 se enfrenta el Santos de Guápiles en Guápiles ante el Club Sport Herediano. El equipo que pierda prácticamente queda fuera, con la diferencia de que si Heredia pierde queda fuera de esta segunda fase, pero ya está clavado en la final nacional. Si es el Santos de Guápiles, entonces ya queda sin opciones a clasificar a la final, y si quedan empates se complicaron los dos. Me costó buscar una palabra, un sinónimo. Hoy es un día de muchísima importancia internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana que reconocía como capital del Estado de Israel a Jerusalén. Si usted no está escuchando y dijo, cuando yo mencioné esto, ¿y a mí qué? Esto le cuento. En Jerusalén están los centros religiosos de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo. Está el Muro de los Lamentos, que es el antiguo templo de Salomón, para la sociedad judía. Está el Santo Sepulcro, que es lugar de adoración de la comunidad católica del mundo. Y está la mezquita, que es, por supuesto, centro de adoración de los musulmanes. Para evitar el conflicto religioso, la mayoría de países del mundo reconocen como capital de Israel a Tel Aviv. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, en un apoyo al Estado judío, literalmente, ha reconocido Jerusalén como capital del Estado israelí, creado en 1948. El detalle acá es que, en palabras de los estados islámicos, Donald Trump abrió las puertas del infierno, es decir, ha prácticamente declarado la guerra simbólica a los extremistas islámicos, particularmente Irán, por ejemplo, que es un enemigo histórico de Israel, y esto podría generar un conflicto sin precedentes sobre la faz de la tierra, por lo menos en esos términos. Esa es la importancia del anuncio que hace Donald Trump esta mañana. De hecho, hoy tengo a nuestro especialista en comunicación política, Gustavo Araya, hablando de otra cosa, porque quisiera compartir un momento qué le parece esta noticia, que no es cualquier noticia, la que se genera esta mañana desde Jerusalén. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, un placer. Efectivamente, vamos a ver, durante mucho tiempo, hasta hoy, los Estados Unidos había tratado de mantener un relativo balance en la presencia tanto norteamericana como de los beneficios que esto significa para Occidente en términos generales y su dominio mundial por parte de los Estados Unidos, digamos, mantener ese balance en Oriente Medio. Efectivamente, no se había definido o nunca había definido, digamos, no tenía esta definición, digamos, de capital, precisamente para evitar tomar partido, aunque ya lo había hecho de muchísimas otras formas, ¿verdad? Pero, digamos, diplomáticamente se había rehusado, había mantenido la forma mediante la cual no declarar a Jerusalén como la capital, precisamente por lo que está señalando: catolicismo, judaísmo e islamismo, digamos, conviven en esta zona, y efectivamente el nombrar a Jerusalén es decantarse por una, claro, de las, y no precisamente la cristiana, sino precisamente por la judía. Entonces, digamos, al semitismo que normalmente le ha acompañado a la política exterior norteamericana en Medio Oriente, esto significa ya, digamos, hacerlo de manera absolutamente expresa. Claro, es declarar la Tierra Santa de tres religiones como la capital de un estado que tiene una religión oficial, exacto, que es la judía. Esto traerá complicaciones. Nada más les recuerdo todas las plataformas con las que pueden interactuar con nosotros. Nosotros somos Radio Monumental, es Radio Monumental. ¿Y qué es radio? Radio es hacer sonido, producir sonido. Radio no es el aparatito ese que usted tiene en la casa. Entonces nosotros hacemos sonido para usted a través de muchas vías. En este momento, a través del aparatito de radio 93.5 en FM, que nos puede escuchar en su casa o en el carro. Nos puede escuchar también a través de monumental.co.cr desde cualquier computadora. Nos puede escuchar desde su teléfono celular en CDR móvil en cualquier parte del mundo. Nos puede observar esta noche
a las 8 de la noche a través de Canal 2 en Reprise, televisión abierta, y nos puede ver en vivo en este instante a través de Facebook Live, que lo iniciamos, por cierto, esta semana. Hemos tenido grandiosos resultados, yo estoy muy agradecido, particularmente Matices ha tenido muy buenos resultados. Así es que, si ustedes quieren comunicarse conmigo, con Gustavo, a esta hora de la tarde a través de las redes sociales, lo pueden hacer en @monumentalcr en Twitter. Aquí tengo los mensajes abiertos, los mensajes directos a través de Facebook, donde también tengo mensajes directos abiertos, y también a través del Facebook Live, donde hay 20 personas arrancando con nosotros la transmisión, y ya algunas se han unido a la señal, como por ejemplo don Michael Umaña, que nos reporta ya sintonía a través de Facebook Live. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre el voto joven, la oferta electoral que hay para los jóvenes en Costa Rica. Justamente les contaba hoy en la segunda emisión de noticias que a partir de las 4 de la tarde Noticias Monumental va a transmitir a través de su plataforma de Facebook Live una actividad que se realizará en la Universidad Latina el día de hoy, y que es un reto para los candidatos presidenciales. Gustavo nos trae los detalles. Vamos a hablar sobre el voto joven, sobre la oferta que han hecho los candidatos, sobre la identificación con el público joven, pero ¿qué es lo que vamos a transmitir hoy a las 4 de la tarde, Gustavo? Bueno, hoy la plataforma Crea Comunidad se llama, que es una plataforma compuesta por varias organizaciones participantes, donde se encuentra Costa Rica por Siempre, World Vision, Urbario, Earth, la Universidad Earth, la Fundación Ideas en Acción, así como la Fundación Acción Joven y el Banco de Alimentos, se unen en esta plataforma Crea Comunidad para realizar un conversatorio entre los en este caso ella no va a llegar, pero digamos, entre los candidatos a la presidencia de la República. La idea es que cada candidato, después de haber recibido una serie de preguntas, de un banco de preguntas que se organizó entre todas estas organizaciones a población joven, la misma población joven, digamos, seleccionó, ¿verdad?, las preguntas que englobaban o de alguna manera representaban mejor este banco de preguntas generalizado que se hizo de consulta a población joven, y cada candidato tiene la oportunidad de referirse durante 10 minutos a estas preguntas. Las preguntas vienen en 3 áreas: en el área social, en el área económica y en el ambiente. La idea es que en una especie de exposición que les permita tener, ¿verdad?, un storytelling, como una historia contada en 10 minutos, puedan abarcar, digamos, cuál es su oferta, cuál es su propuesta concreta para la población joven en esas 3 áreas. Como bien lo señala, se va a realizar en el auditorio de la Universidad Latina el día de hoy, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. De hecho, me llama la atención un detalle, Gustavo, la presentación que van a hacer los candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque si alguno ha visto un TEDx, más o menos es como un TEDx. No es un conversatorio o un debate, digamos, donde alguien les plantea las preguntas. Ellos van a tener que pararse en el escenario. Así es. Hablarle a jóvenes. Así es. Evitar un poco, Randall, digamos, la idea es evitar un poco el acartonamiento o los discursos preelaborados para el segmento joven, ¿verdad? La idea es mostrarlos más sueltos, más cercanos, más de alguna manera más empáticas. Esa es la intención, al menos el escenario está para que esto suceda, ¿verdad? Si no sucede, bueno, ahí se verá, precisamente para evitar el podio, para evitar las formas, digamos, rígidas de acercarse a una población que efectivamente lo que le está pidiendo es empatía, cercanía y conocimiento de sus necesidades. Sí, sin duda alguna, y es que valga para los candidatos que nos están escuchando, porque cuando lo anunciamos en la mañana, Edgardo Araya nos escribió al candidato del Frente Amplio y dijo, ¿cómo? Que tengo que hacer un tipo de stand-up. Y es que yo dije, sí, un stand-up sin el comedy, es un stand-up político. Y así es que válganos tips, pero es que tiene que ver todo, la vestimenta, la forma, las palabras, las manos. Gustavo, sí. ¿Vos sos especialista en eso? Bueno, y es que generalmente, Rando, lo que sucedía con los candidatos a la presidencia de la República, que normalmente no son población que tenga menos de 40 años o menos de 45 años por lo general, ¿verdad? Habían casos excepcionales. Uno de los casos más jóvenes había sido José María Figueres en el año 94-98, de los que había llegado a la presidencia de la República. Todo el resto tenía más de 45 años. Lo que sucede es que normalmente cuando se acerca un candidato a la población joven se ve como impostado, se ve como no necesariamente, digamos, como ficticio, como creado, ¿verdad?, como obligado de alguna manera. Entonces recurren a tratar de utilizar algún tipo de lenguaje
que les acerque a la población, lo cual es absolutamente contraproducente más bien, ¿verdad? Porque no son población joven, entonces no tienen por qué referirse en términos jóvenes. Los jóvenes no están esperando que se refieran en sus términos, lo que están esperando es que se refieran a ellos o que hablen de ellas y ellos, pero precisamente de una manera cercana, que es diferente. ¿Van a ir todos los candidatos? Van a ir... Se invitó a todos los candidatos. Se invitó a todos los candidatos, se tenía unos recursos limitados, como siempre, ¿verdad? Entonces se hizo una invitación hasta donde se pudiera llegar con esa invitación y, digamos, la invitación se excedió a los que se podían atender, precisamente para que llegara la mayoría, y explícitamente don Juan Diego Castro no va a llegar, doña Stephanie Campos no va a llegar, don Rodolfo Pisa tampoco, y don Sergio Mena se incorpora el día de hoy. O sea que sí va a llegar. ¿Se incorpora el día de hoy? Sí, señor. Le voy a contar una cosa. Yo ayer moderé un debate privado me refiero a que no era aquí en la radio, sino de una cámara privada, con los candidatos presidenciales. Y antes nos estaban analizando los micrófonos y eso. Le dije a Sergio Mena, que estaba ahí, le dije, fallonazo. No ir. Y me dijo, correré mañana temprano para estar ahí. No, y lo logró. Yo lo llamé, logró, qué dicha. Sí, lo llamamos para que efectivamente yo le ayudo a esta plataforma Crea Comunidad, le ayudo para que efectivamente, digamos, logre toda me parece un ejercicio interesante de jóvenes armando un proceso para que entiendan a los jóvenes, para que sean atendidas y además las poblaciones jóvenes y además conducido por jóvenes, organizado por jóvenes, claro, y dirigido por jóvenes. Pero entonces va a estar Antonio Álvarez, estará Rodolfo Hernández, estará Otto Guevara, estará Edgardo Araya. Así es. Estará John Vega. Exacto. Estará, vamos a ver que no se me vaya nadie, estará Fabricio Alvarado. Me faltó uno que no va a estar, es don Oscar López. No, ese es el cuarto que nos faltaba. Estará Sergio Mena. Y me falta uno por ahí. Carlos Alvarado ya lo dijo. Carlos Alvarado, no Carlos Alvarado. Y Carlos Alvarado, ahí están los 8. Exacto. Que van a estar hoy. Son 13. Son 13, 9 van a llegar. 9, con Sergio Mena. Exacto. Sí, buenísimo. Entonces, bueno, hoy a través de las 4 de la tarde, dice en Facebook Live Emanuel, Javier, por aquí mismo lo pasan, sí, Javier, porque Javier dice, stand-up político, y ya lo califiqué yo así. Eso. ¿Será pasado en vivo por medio de alguna red social? Sí, justamente aquí, Javier, donde estás viendo Matices, en el Facebook Live de Noticia Monumental, aquí lo transmitiremos para ustedes. Dice... Emanuel, la pegué, dije que Juan Diego Castro no iba, ese señor no tiene que decir. Bueno, más que interesante el programa de hoy. Gus Arias dice saludos desde la Embajada de Canadá en San José, gracias. Silvia Anchía dice excelente programa como siempre, gracias Silvia, y a las 30 personas que ya se suman a través del Facebook Live. Muchas gracias, dice Tucán, que los van a sacar de la zona de confort. Oye, los candidatos. Bueno, esa es la idea. Si hay alguien que sabe también de comunicación, es Tucán. Sí, es Tucán. Para no decirle el nombre real, ¿verdad? Olman. Para no decirle. Gustavo, Olman no va a decir el apellido, pero es alguien que sabe. Es él, y efectivamente la idea es sacarlo de esa zona de confort precisamente por lo mismo, para ver, vamos a ver cuál es la preparación que tiene que tener un candidato, ¿verdad? Porque no solamente en comunicación todo, se dice que hay una máxima que dice todo comunica, ¿verdad? Y en política todo comunica, en comunicación es una máxima, y efectivamente la idea es sacarlo de esa zona de confort precisamente para lograr esa empatía con la población joven, ¿verdad? Porque de lo contrario se convierte en un discurso distanciado, en un podio, claro, que podría decirlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, saludos para don Olman Sánchez Bren. No, mentira, ese no es el apellido. Saludos para Olman, para Tucán, es la 1:55. Gustavo, en términos generales, ¿cómo sentís vos, en términos generales, ahorita entramos a cada candidato, que ha sentido ese intento por hacerse atractivo para el voto joven, que pesa mucho en esta elección? Pesa mucho, Randall, pero hay varios datos que a mí me llaman poderosamente la atención si uno hace el análisis, digamos, de la población joven. Resulta que la población joven en Costa Rica desde el año 2003 hasta el 2013, por lo menos 10 años de estadísticas, demuestran que más o menos de 18 a 24 años, estamos hablando casi siempre entre un 13 y un 14% de la población. Es importante, ¿verdad? Porque la población crece, pero hay que decir que la población crece tan poco que esta población casi se mantiene incólume, ¿verdad? Proporcionalmente. Dato número 2, resulta que Costa Rica en el año 2020, quiere decir que a medio periodo del próximo gobierno, empieza un proceso en donde el Estado de la Nación ya llamó la atención sobre el tema, y es que se empieza a invertirse la pirámide poblacional, lo que llaman el bono
demográfico empieza a revertirse. Entonces, la población joven es importante hoy y cada vez menos como población, como grupo representativo de la población costarricense. Claro. Les interesan mucho los temas de actualidad, efectivamente, pero los temas de futuro son absolutamente relevantes. Y eso es muy importante. Número uno. Número dos, este bono demográfico que se nos vence aproximadamente en el 2020, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Censos, dice que a partir del 2020 precisamente la población joven empieza a disminuir a una tasa aproximada de un 7% hasta el 2025. Imagínate. Y el tico número 5 millones, o la persona costarricense número 5 millones, nace en marzo del próximo año. O sea, el próximo año es... da vuelta. Es un hito absolutamente relevante, ¿verdad? Claro. Y un tema más relevante todavía, y es que no hemos logrado, como desde el punto de vista político, y digo no hemos porque la clase política, quienes estamos en política, generalmente no hemos logrado ese clic con la juventud o con las poblaciones jóvenes, y regularmente son desde tiempos pretéritos en que se han realizado los procesos electorales en Costa Rica, siguen siendo la población con una tasa de abstencionismo más alta. Sí, es un tema muy interesante, sin duda alguna. Fedra Rodríguez dice a través del Facebook Live, en general los candidatos tienen una imagen acartonada, ensayada y poco natural, ¿te parece? No quisiera calificarlos, pero digamos que sí, no es al menos una posición que resulte ser empática por lo general con la población. De hecho, cuesta mucho que los candidatos abandonen la propia postura, digamos, de estar como si estuviesen, digamos, en la radio, que la radio ya es imagen, ¿verdad? Claro. Y se aboquen a, digamos, a tener contacto con la población. Ese contacto cuesta muchísimo, ese carisma, digamos, no necesariamente se trae. Alejandra Murillo dice, me encanta Matices y en esta plataforma se me hace más fácil. Sergio Solano dice, de Santi no debería ni ir hoy. Sería hacer su propio hueco y enterrarse, dice Sergio Solano. Ya vamos a hablar de los candidatos de manera individual. Emanuel Hernández dice, veo con ventaja a Carlos Alvarado para hoy y a Sergio Mena. Luis Ávila dice, sin duda Rodolfo Hernández será la mejor opción esta tarde. Fabián Araya dice, excelente, ahora les voy a poder seguir cuando no tenga acceso a la radio. Sería muy interesante que promuevan el espacio para aprender y conocer de la situación de Israel. Por supuesto, lo vamos a preparar inmediatamente. Alejandro Méndez te pregunta, Gustavo, ¿qué piensa de que Juan Diego Castro no esté asistiendo a los debates ni a las actividades y que si eso debería preocupar? Es parte de los comentarios que tenemos en este momento en Facebook. No sé si quieres tomarte alguno de ellos para comentarlo. El que hace la pregunta directa, me parece, dos cosas, dos observaciones. La primera de ellas es que no necesariamente ser joven es atraer el voto joven. Eso es un error conceptual. Nuestros padres, nuestros abuelos no necesariamente son jóvenes o no, pero no quiere decir que estuvieron alejados de nuestra niñez o nuestra juventud y aún ya en nuestra madurez. Eso no quiere decir que un candidato no siendo, digamos, joven, no se acerque a la población joven. De hecho, se pone el ejemplo del candidato norteamericano, el precandidato norteamericano, ahorita se me acaba de venir la laguna, que no es... Bernie Sanders, que tenía una gran proporción del voto que le apoyaba, era población joven. Entonces tiene que ver más con lo programático, menos con la persona. Es decir, que sus propuestas atraigan al público joven y no necesariamente el candidato. A mí hay un principio que me llamó mucho la atención. Como profesor universitario una vez estaba preguntándole a los jóvenes ¿verdad?, de mi clase, la política y tal, ¿verdad? Como normalmente uno lo haría. Y me dieron una lección. Un estudiante me dijo, no, profe, es que usted está haciéndolo mal, porque usted está partiendo de su concepción como adulto, preguntándome a mí como joven. Quítese eso, pregúnteme a mí como joven. O sea, hágase el cargo de que también no tiene, porque la pregunta típica de ¿por qué a los jóvenes no les gusta la política? Perdón, si usted ve los datos electorales, a la población de 80 años y más, a la de desde 70 años y más, todos los porcentajes, incluso de los de menos de 40 años, tienen porcentajes de abstencionismo mayor al 30%. Claro. Entonces esto no se trata de ser joven o no ser joven, de acercarse o no acercarse, aquí hay muchos otros grupos, ¿verdad? Las provincias costeras generalmente son las que reportan, y los cantones más alejados están, y los que tienen menor índice de desarrollo humano, son los que están más alejados de la política. Entonces no es un tema de jóvenes. Entonces no es que a los jóvenes no les guste la política, la pregunta está mal planteada, y los jóvenes siempre dicen, bueno, sí, tiene razón, esa política no me gusta, ¿verdad? La política entonces,
hay que acercarse, precisamente esto lo que busca es cuáles son las preguntas adecuadas, cuáles son los temas adecuados para poder acercarse a la población joven. Eso es lo que hay que tener en consideración. Y número 2, con respecto a la pregunta de don Juan Diego, eso tiene que ver con estrategia. Él sabrá en qué espacio se expone y en qué espacio no se expone, y eso responde a una estrategia, en este caso, en el caso de don Juan Diego Castro, pareciera que muy bien articulada. Yo creo además en el caso de don Juan Diego Castro, Gustavo, que él, yo no creo que se ausente de todos los debates ni en todas las entrevistas. Los escoge, pero creo que no los escoge necesariamente, me resisto a pensar eso, de que los escoja donde le vaya bien o le vaya mal. No. Creo que es donde tenga un grado de exposición mayor. Yo creo que hay varios, vamos a ver, todavía no ha terminado porque no han terminado todos los debates y sería interesante ver cuáles sí fue y cuáles no. Claro. Tengo la sospecha de que es el público al que está dirigido el programa. Si es un público lo suficientemente grande y lo suficientemente, ¿verdad?, acorde con su propio público, va a estar presente. 1, 2, va a estar presente también con un periodista, no que le sea necesariamente favorable, porque eso no, ¿verdad?, le sería contraproducente, pero sí un periodista que no, vamos a ver, que las preguntas que le hagan efectivamente demuestren que hay un estudio que a él le permita demostrar, digamos, cuáles son sus puntos fuertes. Que sea argumentativo. Que sea argumentativo, exactamente, ¿verdad? Que no haya habido una preconcepción, una prenoción o algún prejuicio y juicio previo con respecto a su candidatura. Sí, dice Marco Antonio Pérez en Facebook, felicidades, ya estoy en sintonía. Luis Guevara también nos estaba pidiendo que hiciéramos un matiz sobre la decisión de el presidente Trump respecto a Israel, que lo haremos en los próximos días. Dice Silvia Elena Valverde Randall, tengo mis hijos de 21 y 19 que votan por primera vez y a hoy le dijeron, mamá, no tenemos por quién votar. Absolutamente normal. Del porcentaje de personas que, de acuerdo con los estudios serios de opinión pública se han realizado, demuestra que efectivamente la población, el perfil más, digamos, uno de los perfiles más importantes dentro de la población que todavía no se ha definido por quién votar, está la población joven. Sí, dice Johan Córdoba, la empatía se adquiere con el trato continuo con la gente, algunos ni siquiera la adquieren. Oscar Ramírez, que no es Oscar Ramírez, el de la Cele, dice... Igual que el otro no era Michael Umaña. Igual que no es Michael Umaña. Sí, nosotros solo famosos tenemos. Oscar Ramírez dice... Pues de perdida hiciera. Dice, ¿podrán los candidatos cambiar su imagen en casi 2 meses? Algunos tal vez lo necesiten cambiar, otros no. Es un error pensar que uno puede cambiar una imagen de un candidato. Sería, vamos a ver, la comunicación política dejó de ser hace mucho tiempo una ficción, ¿verdad? Hacer magia, tratar de que el candidato haga algo que normalmente no es. Eso no se hace, ¿verdad? Uno lo que hace es modular, modificar ligeramente para que tenga, digamos, ese nivel más puro de lo que la persona es, para que así siendo así se acerque a la población a la que tiene interés. Entonces eso es importante, número 1. Número 2, me traje nada más haciendo un estudiecillo más o menos rápido de la oferta, por ejemplo, de las frases que englobaban para cada uno de los candidatos a la presidencia de la República en Centroamérica. Me encontré, digamos, la frase con la que Juan Orlando Hernández hacía el llamado para la juventud. El presidente de Honduras. El presidente de Honduras, bueno, sí, el presidente de Honduras que quiere volver a ser presidente de Honduras. Que quiere volver a ser presidente de Honduras, no importa qué. Dice, con chamba vivís mejor. Ajá, chamba. ¿Verdad? Chamba, o sea, de nuevo, tratar de utilizar lenguaje que supuestamente es popular para acercarse a la población y además con un tema muy específico que es empleo. El señor Sánchez Serén, presidente de El Salvador. Presidente de El Salvador, decía, los jóvenes son los protagonistas de los procesos de cambio. De eso no dice nada y puede decirlo todo. Lo dice pero en muy adulto. Lo dice absolutamente en adulto, ¿verdad? Sí. Exacto. Danilo Medina, que es el presidente de la República Dominicana, dice, jóvenes, mientras yo sea su presidente pueden confiar en que no están solos. Desde lo adulto. Desde el adulto. Y decía una frase interesante, que en los jóvenes reside la fortaleza para impulsar los cambios. ¿Eso quiere decir que el adulto no está dispuesto a hacer cambios? No sé. Juan Carlos Varela decía, queridos jóvenes, en sus manos está el futuro de Panamá, juntos, ¿verdad? Vamos a ganar. En sus manos está el futuro. Y esa frase, generalmente cuando se les dice a los jóvenes, el futuro, ustedes son el futuro del país, claro, y que el futuro, eso es demeritar el trabajo de los jóvenes que están haciendo ya. En actualidad. En estudio, en trabajo, o en buscar algo, en tratar de buscar soluciones para su hoy, porque los jóvenes tienen problemas hoy.
no mañana. Y tienen un país que tienen que trabajar hoy, no mañana. Entonces ellos no son el futuro del país, ellos son el hoy del país también. Claro, pero además, yo no sé si vos usás en tus cartas o en los mensajes querido joven. No. No, me parece estar leyendo María de Jorge Isaacs en algunas cosas. Dice Michael Umaña, no es empática la postura de los candidatos respecto con los jóvenes porque consideran que le limita su intelecto y que la juventud es poco seria ante las situaciones del país, encasillándonos en un percentil muy bajo de este nicho. Sí. En una palabra, menospreciar. Sí, esa es la palabra, ese es el calificativo incorrecto, porque además se cree que por inexperiencia, por falta de conocimiento, se cree que la juventud todavía se está preparando y resulta que muchas de las veces la juventud no se está preparando. Además de hacerlo, está asumiendo ya retos importantes. Dice Alejandra Murillo, escuché una presentación de Rodolfo Pisa y dice mucho y a la vez no dice nada. Este ejercicio de hoy tal vez no le sirva, dice Alejandra. Habrá que verlo. Recuerden, Noticia Monumental en Facebook Live. Hoy 4 de la tarde estaremos transmitiéndolo para ustedes a través de esa plataforma para que puedan observar ustedes a los candidatos presidenciales y referirse a sus planes para los jóvenes. Jox Morales dice, asumo que los temas escogidos para esta actividad serán definitivamente de confrontación directa y en el cual harán que a estas alturas de campaña cada candidato deba tener una postura más definida, nada de matices, y que le definan al lector joven su voto en febrero próximo. Arturo Bolaños dice, Juan Diego Castro, al ser monotemático, tiene poco que aportar en los debates. Javier Mauricio Moreira dice, además, Juan Diego Castro solo lo que sabe hacer es atacar y no debatir. Alan Morales dice, yo tengo 42 años y realmente no sé por quién votar. Y si vamos a segunda ronda, menos sé por quién votar. Además, Alejandra Murillo dice, sobre este tema de Honduras sería interesante analizar qué pasa con el nuevo presidente y cómo queda el tribunal. Sí, por supuesto. De hecho, el martes pasado, ayer, tuvimos el programa sobre Honduras. Estos son los comentarios que nos están haciendo a través de Facebook Live. Voy a revisar también en Twitter. Dice Fenomenajoni, yo tengo 21 años y me gusta lo que plantea Rodolfo Pisa para fortalecer la economía, pero mi principal pero para decidirme es que básicamente no le tengo confianza por ser del PUSC y la gente que trabaja para ese partido. Básicamente así pasa con todos. Este es un tema, Gustavo, interesante porque el sistema electoral costarricense y la constitución política plantea un requisito para ser presidente de la República que no está en la constitución. Es un requisito que lo omite la constitución, pero en la práctica es así. Usted necesita un partido político, si no, no puede ser presidente. Así es. Pero no hay confianza en los partidos políticos, que son los vehículos hacia el poder público. Y cada vez más, Costa Rica, si era un sistema presidencialista y además personalista o gamonalista, como se le quiera llamar, cada vez más termina siendo eso, ¿verdad? Entonces ya tan no se ocupa de un partido político solamente en la parte formal, que hoy uno de los candidatos a la presidencia de la República que disputa la primera posición o segunda posición, como se quiera ver, según los estudios serios, de ahí requirió simplemente de un partido, lo que se llama, de lo que uno normalmente llamaba con algún nivel de despectividad, precisamente por la falta de formalidad, los partidos taxi, ¿verdad? Me monto en el partido aunque no necesariamente comulgue con su carta de principios. Simplemente necesito un partido para lanzar mi candidatura. Así es. Dice María Laura Castro, Juan Diego Castro no busca el voto joven como sí lo hace Carlos Alvarado. El problema con Carlos es lo fingido y actuado que se ve para calzar entre los jóvenes. Eso le resta credibilidad. Ya vamos a hablar de los candidatos independientemente. Mula de Carga dice, en esta elección la mayoría de gente que conozco sabe por quién no votar. Pocos casos de electores convencidos de algo distinto. ¿Cuánto pesa el no? El no está en dos partes. En una parte que es lo que el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica ha denominado como corrientes submarinas o corrientes por debajo de lo que se ve perceptualmente, y es que resulta que hay un no. Hay un sí, pero no está completo, entonces termina siendo una especie de no ahora, sí después, o sí ahora, no después. Y es que la gente que puede empezar diciendo que vota hoy por el candidato A, resulta que se le consulta en 2 meses o en 1 mes y vota por el candidato C. Claro. Y después otra, y termina votando por el candidato E. Y hay movimiento, entonces es como un sí, pero no es el sí al candidato, es un no después, y ahí anda, ¿verdad? Es bastante interesante esa primera parte. Hay un no muy grande en este momento, aproximadamente una tercera parte de la población, que sigue estando ahí clavada desde 1998 para acá, cuando se rompe la barrera de los 30 puntos en el abstencionismo en Costa Rica, que sigue diciendo no a cualquiera.
que se presente a la presidencia de la República. Y hay otro no, que es el no me he definido todavía, que es ese 40-42% que todavía no ha decidido por quién. Y efectivamente todo ese, si usted lo junta, son prácticamente más de un 60% del padrón nacional que está diciendo no o no todavía. L. Martens dice, yo pienso que tenemos un déficit de candidatos presidenciales, estos no motivan al pueblo en absoluto, creo que los jóvenes han caído en una resistencia a la política y con más razón a este grupo de candidatos. Soy docente y me preocupa el desinterés de la juventud por el futuro del país. Eso es relativamente cierto y relativamente falso. Relativamente cierto en el sentido que efectivamente, como le decía, la juventud del país no le gusta la política, pero la que no le gusta es la política del House of Cards, ¿verdad? O la política de nuestro House of Cards criollo, ¿verdad? En donde se dan estas componendas, ¿verdad? Estos juegos sucios, la mano izquierda, los ataques, ¿verdad? No la política constructiva, no la política de acuerdo, no la política de diálogo. Esa es la política que sí les gusta, lo que pasa es que no la encuentran, no tienen dónde. Entonces sí les gusta la política. De hecho, te voy a decir una cosa, yo no sé si estoy, según las encuestas, entre un elector joven. Tengo 35 años. Y hablo con muchas personas de mi generación y menores de mi generación que me preguntan muchas cosas de las que tocamos en este programa y muchas cosas políticas en particular. Sí. Es decir, yo no percibo, cuando voy a la U, por ejemplo, a la UCR, yo no percibo, Gustavo, que haya un desinterés, que alguien me diga, yo no quiero hablar de política. Tienen una pésima imagen de los políticos, que es otra cosa. Exacto. Pero eso no significa que no les interese la política. Les interesa la política efectivamente, les interesan las propuestas, les interesan las elecciones nacionales, les interesan a mis vecinos, les interesan a mis ex compañeros de colegio, les interesan a gente que me topo haciendo ejercicio o en el súper, Gustavo. Es decir, que el tema político, bueno, vos sos profesor, vos tenés alumnos muy jóvenes. Algunos no paran de hablar de política, pero no significa que tenga una buena imagen de los políticos. Sí, me han detenido en clases para sobre la fuerza pública, sobre teoría de la comunicación, sobre la parte de epistemología, sobre investigación, sobre los cursos que doy, y me han dicho, profe, ¿qué está pasando en tal lado? Cuénteme un poquito cómo entender tal cosa. Y normalmente, aunque no estén absolutamente enteradas o enterados de lo que esté sucediendo en el país, generalmente sí piden como fuente que uno les dé, digamos, alguna decodificación. Indudablemente Juan Diego Castro es tendencia. Sí. Y le digo indudablemente porque supongo que esas preguntas, Gustavo, muchas es, profe, ¿qué pasa con Juan Diego Castro? Así es. Sí, ¿verdad? Así es. La mayoría, vamos a ver, las clases terminan de alguna manera, terminan o al medio terminan con la historia de Juan Diego Castro. Nota que la mayoría de comentarios que tenemos hoy en el programa, para bien o para mal, son dirigidos hacia Juan Diego Castro. Bueno, es que Juan Diego Castro es un monotemático, es que Juan Diego Castro no participa en los debates, hablando bien o mal, es tendencia. De los candidatos a la presidencia de la República, es el recién llegado. Sí, aunque no sea recién llegado. Aunque no sea recién llegado a la política, sí. Pero a la política electoral sí. Así es. ¿Verdad? Rodolfo Pisa ya es su segunda campaña. Don Antonio Álvarez de Santi tiene ya varias campañas, tanto fuera como dentro del Partido de Liberación Nacional. Carlos Alvarado es el otro, que estaría, digamos, fuera, pero estuvo en la campaña pasada, digamos, muy cerca de la campaña de don Luis. Y que es muy joven. Y es muy joven, sí, no es el más joven, pero sí es muy joven. Está también don Rodolfo Hernández, que después de las renuncias, esta es su segunda campaña. Digo la renuncia porque fueron dos. Sí. ¿Quién me queda por ahí? Antonio Álvarez fue presidente del Congreso ahora y hace muchísimos años. En 94-98, exactamente. Digamos, sí, don Sergio Mena su segunda campaña y es el otro joven, ¿verdad? Que ya no es tan joven, ya no es tan nueva generación, ¿verdad? Es una generación ya establecida. Es curioso, Otto Guevara tiene un halo joven, pero es la quinta campaña. Es la quinta campaña. Oscar López es la cuarta campaña. Así es. Stephanie Campos es la primera campaña. Es la primera campaña. John Vega es la primera campaña. Sí, que es el más joven. Que es el más joven, 32 años, de hecho. Fabricio Alvarado. Fabricio es la primera, pero ya ha tenido una campaña como diputado. Es joven, pero es diputado. ¿Verdad? Entonces, digamos que sí ha estado ahí. El que no ha sido diputado es don Juan Diego Castro. Diputado mata juventud. El que no ha estado, digamos, en un proceso eleccionario, propiamente dicho, sometiendo su nombre a la candidatura a la presidencia de la República, digamos, por primera vez, son esos que hemos mencionado, ¿verdad? Doña Stephanie, don John y don Juan Diego Castro. Y efectivamente don Juan Diego Castro es el recién llegado que irrumpió además en la forma de hacer política, ¿verdad? Yo decía en son de broma, pero en serio, que la campaña de don Juan Diego Castro ha sido, digamos, una de las más austeras. Don Juan Diego hasta ahora tiene pauta publicitaria en medios de comunicación. Generalmente se había basado en ir a la Cámara de Industria, si mal no recuerdo,
con una escoba de millo, le costó 2.800 colones esa parte. El casco le salió en 3.500 pesos. Y después de eso, el resto de los anuncios los hace con un celular o con una cámara medianamente buena, de buena calidad, buenos infográficos, su campaña está en la página web y a partir de ahí ha sido noticia. ¿Sí? Entiende bien los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación, y es el que ha sido más efectivo, y esto no quiere decir que estoy haciendo una apología de él tampoco para que digan que es que está con Juan Diego Castro, no, es el que mejor ha entendido el medio digital, la digitalización de la comunicación en nuestros días, y es el que ha tenido una mejor presencia, a pesar de no haber pagado pauta hasta ahora. Dice Michael, lo que pasa es que con Juan Diego Castro es que su equipo es el que mejor ha canalizado su publicidad acorde con el ideal de las redes sociales, aunque no voy con su ideología. Así es. Bueno, justamente lo que acaba de decir Gustavo. Ingeniería Topografía dice, ¿qué más pueden ofrecer? Sabemos que nada van a cumplir. Este es uno de los temas, sobre todo para nosotros los periodistas, cuando preguntamos en los debates y en los conversatorios, no quedarnos solo con la respuesta, sino analizar lo que nos están diciendo. Sergio Solano dice, tengo 34 años, creo que la telaraña de corrupción en Costa Rica es muy grande y nos costará unos años más para eliminarla si es que hay voluntad. Marieli Navarro dice, da pereza, pero aquí lo que queda es buscar el menos malo. Seguridad, combate a la pobreza, empleo, inversión extranjera, obras viales, metro, han sido caballos de batalla para todos los políticos. Arturo Bolaños dice, estamos maleducados en nuestra forma de dar el voto a quien percibimos como el mejor y no por el que tenga las mejores propuestas. No estudiamos las propuestas, apoyamos imágenes. Sí, eso es particularmente doloroso. Yo un día esto estaba planteando, a mí me encantaría que los candidatos, en lugar de programa de gobierno, o que se comprometan, Gustavo, que el programa de gobierno que presenta el que gane, ese programa de gobierno estará reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, porque si no, es puro atolillo con el dedo. Sí, un ejercicio muy interesante ha venido haciendo, creo que es Costa Rica Íntegra, en donde constituye como parte de la promesa electoral precisamente el programa de gobierno número 1 y número 2, el Plan Nacional de Desarrollo. Hace un paralelismo, a ver. Y después ve cuál es el cumplimiento de ambos elementos para poder determinar si ha habido cumplimiento o no en la administración. Lo puso en funcionamiento ahorita en esta administración y bueno, ahí es donde me parece que es un excelente ejercicio. Dice Ricardo González, mi percepción es que hay muy poca gente totalmente decidida por un candidato, pero Rodolfo Pisa parece ser, fuera del tema de la experiencia, el que tiene el discurso más moderado y eso hace falta en medio de una campaña con tono agresivo. Saludos a doña Lilian Sancho, que dice que son excelentes los programas de matices. Carolina Gutiérrez dice, el problema es que para los votantes todos los políticos son corruptos y todos son iguales, entonces ninguno es bueno y por eso muchos no votan. Enrique Uribe, me preocupa el populismo que presenta Juan Diego Castro, su discurso es romántico para la población apática y decepcionada, sin embargo no presenta propuestas concretas, su plan de gobierno no contiene programas, soluciones ni posiciones, es decir, vamos a ver, es legítima pinta un gobierno, es la legítima pinta de un gobernante dispuesto a lograr el fin sin importar los medios. Ojalá nos otorgue una entrevista a don Juan Diego en los próximos días aquí en Matices. Que sí ya ha empezado a elaborar, no estoy haciendo la apología, pero es muy interesante porque la primera parte de la campaña de don Juan Diego se montó sobre el escándalo del cemento, o aprovechando el escándalo del cemento, sin hacer alusión necesariamente solo al tema del cementazo, empezó a hablar sobre el tema de la corrupción. Es muy, digamos, si se quiere, hasta cómodo para él, precisamente porque no necesariamente ha estado en gobierno, ¿verdad?, vinculado a un caso específico de corrupción. Entonces él dice que bueno, que es el partido que quedó fuera del cementazo, lo mismo ha dicho el Frente Amplio, pero en este caso le sirvió entonces como dice un Jorge Vargas Cuya, el cabreo generalizado que existe en la población costarricense para utilizarlo como trampolín para su lanzamiento. Se está agotando, o sea, el cementazo es un tema que se agota. ¿Verdad? Yo venía diciendo hace ya ratillo que ojalá esta campaña no fuera cementocéntrica, porque ¿verdad?, el resto el cemento se acaba, meten a la gente que tengan que meter a la cárcel si es del caso, o se toman las medidas administrativas del caso, y de Costa Rica sigue de aquí a un año, vamos a estar hablando no del cemento, sino vamos a estar hablando de las carreteras, de las presas, de la salud, de la educación y de un montón de temas más que están ahí parqueados, sobre los que ocupamos definición de los candidatos precisamente para poder tomar un voto, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, un voto inteligente. Pero bueno, ya don Juan Diego, si ustedes se fijan en la pauta publicitaria que ha estado en estos días o a partir de estos días, ya tiene una oferta programática más o menos específica sobre el tema de transporte, creo que le dio un spot y recientemente otro más sobre el tema de infraestructura. Y el fin de semana habló sobre el tema familia, por ejemplo.
sobre la creación de un ministerio especial. El ministerio de la Familia, exactamente. Carlos Alberto Q dice, creo que el problema hoy día es que se perdió la ideología de los partidos. Por eso no hay propuestas para los jóvenes como se hicieron hace 30 años los partidos. José Pablo Rivas dice, Rodolfo Pisa, mal candidato, buen presidente, dice José Pablo Rivas. Johan Córdoba, la imagen confrontativa de Juan Diego Castro lo orienta, un grupo de ticos cansados de más de lo mismo, aunque eso no quiere decir que es el mejor. Ileana Chinchilla dice que a don Juan Diego le cayó como anillo al dedo el cementazo. Así es. Adrián González dice que Fabricio Alvarado ha tenido un aumento en las estadísticas y podría aprovechar algunas coyunturas que se están dando a nivel social por su ideología y estar fuera de los escándalos políticos. Se sabe que tendrá el apoyo de un grueso del sector conservador del país. Dice Randall, dijo don Mario Moreno Cantinflas, cuando son candidatos todas son promesas, cuando están en el poder todas son excusas. Vamos a ver, dice Manuel Emilio Quirós, la propaganda de don Juan Diego es excesivamente populista. Ofrecer meter a la cárcel a corruptos siendo el posible ejecutivo e intentar bajar la pensión a los altos jerarcas es demagogia, porque solo él no lo va a poder lograr, necesitaría las 2/3 partes de la asamblea. Pablo Ureña, quizá más que ofrecer, algún candidato debería comprometerse a dejar de hacer tantas cosas que no deberían hacerse desde la función pública. Son visiones, por supuesto, de estos temas. Dice Zurdo Salas, según la encuesta de la UCR, Juan Diego Castro obtiene el apoyo de la gente de más baja escolaridad. ¿Cómo lo ves? Te pregunta directamente Gustavo. Sí, vamos a ver, normalmente en Costa Rica hasta hace poco se decía que las campañas políticas eran, de nuevo, el mayor nivel de abstencionismo en el país se presenta en las zonas de menores índices de desarrollo humano, o sea, las personas que cuentan con menos acceso a servicios, a un mejor nivel de vida y demás, tienden a ser las que más se abstienen, y es lógico porque consideran que votar o no votando o votando no sucede lo mismo y su situación no va a cambiar. Digamos, los políticos le han fallado de manera sistemática y repetidamente. Entonces son gente que sí, efectivamente se aleja de las urnas. Ahora bien, si esto lo vemos como una pirámide poblacional donde los niveles más altos son las clases medias y altas, generalmente las campañas electorales en Costa Rica estaban dirigidas a clases medias, ¿verdad? A establecer modelos de desarrollo que fuesen más exportadores, más agrícolas, más industriales, más oferta para la población trabajadora, etcétera, etcétera, digamos que la clase media para arriba. Entonces, ¿qué pasa con don Juan Diego Castro? Que efectivamente trata de llevar a cabo una propuesta de lo que uno llama antisistema, ¿verdad? Porque efectivamente para meter a la cárcel a un diputado no solamente tiene que haber un tema de fuero legislativo, sino que además el Poder Ejecutivo no puede meter a la cárcel a nadie. Eso es un tema de separación de poderes que no existen, ¿verdad? Pero a la gente le cae bien, a la gente que está poco instruida, que tiene niveles más bajos de escolaridad y que por lo general son también personas que tienen, digamos, un nivel de ingresos menor, y esto no es de meritar, sino es una, digamos, y entre más estudie, uno se garantiza teniendo educación universitaria, no que va a ser rico, pero por lo menos no que va a ser pobre, ¿verdad? Entonces la gente que tiene menos escolaridad tiene generalmente salarios más bajos, y efectivamente este tipo de cosas que demuestran que hay desconocimiento del funcionamiento institucional, caen como, digamos, caen bien, son agradables al oído de las personas que no saben que efectivamente tal cosa no se puede realizar. En esos, esa apelación al pueblo de más bajo nivel es lo que se llama populismo, entre otras cosas, y efectivamente en la pirámide poblacional, de nuevo, las clases medias siendo relativamente menos en términos de número de personas y las clases altas que las clases bajas, don Juan Diego Castro encuentra mucho mayor apoyo en estas clases bajas, o podría esperar mucho más apoyo en esas clases bajas. Es el mismo fenómeno de lo que sucedía en los Estados Unidos cuando Donald Trump lanzó su candidatura, ¿verdad? Su propuesta caló en más del 50% de los electores, 50 y pico millones de personas que se encontraban en zonas deprimidas, en zonas que habían sido abandonadas por las grandes transnacionales, en personas que habían estado excluidas del modelo de desarrollo norteamericano, con baja escolaridad y con bajo acceso a salarios altos. La mula de carga dice, el que un estratega político llamó candidato a vuelo de gallina, Juan Diego Castro, ¿despegó gracias al cementazo o era previsible? No era tan previsible. Lo que sí no se hace es declarar, vamos a ver, la meteorología política, y más cuando alguien no ha estudiado ciencias políticas o no ha estudiado comunicación. No quiero decir que esto sea antídoto contra, ¿verdad?, que haya necesariamente que haberlo hecho, pero cuando alguien no sabe efectivamente qué está hablando y catalogar de manera prematura
que esto es un vuelo de gallina o tratar de demeritarlo, lo que demuestra más bien es el nivel de inconsciencia o el nivel de desconocimiento que tiene. No se puede catalogar un vuelo de gallina teniendo todas las circunstancias, precisamente con partidos desgastados, con candidatos desgastados, con un candidato que efectivamente aprovechó la sinergia que le presenta el caso del cementazo y demás. Me parece que eso es irresponsable y al menos demuestra por lo menos no tener conocimiento o lo suficiente estatura intelectual. Phenomenal Honey dice, qué lindo nombre en Twitter. Dice, suave un toque, para ser presidente no hay que ser mayor de 35 años según la Constitución. Pregunto porque acabo de escuchar que John Vega tiene 32. No, 30. Así es, el artículo 131 de la Constitución Política 30 son años. 30 años. Sí. El límite mínimo. Y las mismas condiciones se le imponen a las personas que ocupan las vicepresidencias de la República, los candidaturas a la vicepresidencia. Son las 2 de la tarde con 26 minutos, recordándoles que hoy Matices irá hasta las 3 de la tarde, gracias a las personas que nos acompañan a través de Facebook Live. Les prometí que íbamos a hablar independientemente de los candidatos y nos quedan solo 33 minutos de programa, así es que vamos a la primera pausa comercial, que no la hemos hecho. Doña María Caballero nos estaba pidiendo que habilitáramos un WhatsApp, lo vamos a hacer en los próximos días. 2:27, vamos a la pausa y regresamos. Dos de la tarde, 33 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy hablando sobre las propuestas electorales para el público joven en Costa Rica, porque les contaba que hoy en Facebook Live vamos a transmitir en exclusiva a través de Noticias Monumental El Perfil un conversatorio entre candidatos presidenciales con jóvenes. Tendrán que pararse 10 minutos a exponer, como si fuera un stand-up, así le puse yo, así no se llama la actividad, un stand-up político donde van a tener que exponerle al público joven. Van a ir 9 candidatos presidenciales y lo vamos a transmitir a través de Facebook Live, donde estamos también, por cierto, transmitiendo a esta hora el programa Matices. Gustavo Araya, nuestro especialista, bueno, el especialista que nos ayuda a nosotros en comunicación política, está aquí. Gracias, Gustavo. Está aquí analizando este tema. Les prometí hablar sobre los candidatos independientemente, o sea, de manera independiente. Empecemos con el que encabeza las encuestas. Juan Diego Castro Fernández. Juan Diego Castro Fernández o don Antonio Álvarez de Santos. Sin considerando el margen de error. Juan Diego Castro Fernández, con los jóvenes, ¿cómo lo ves? Don Juan Diego Castro Fernández, hasta el momento, digamos, no ha tenido un mensaje directo, claro, respecto a la población joven, ¿verdad? Efectivamente, como bien se ha apuntado acá, lo que ha buscado es precisamente aprovechar el impasse que significó el cemento, el caso del cemento, el cementazo, para, digamos, disparar su campaña. Efectivamente es como tratar de utilizar el trampolín más alto y lo logró, y lo está logrando, ¿verdad? Entonces, dentro de su propuesta, digamos, todavía no está necesariamente el tema de juventud. No obstante, de nuevo, a la juventud no es un tema que le competa estar o que le pone atención solamente cuando se le menciona, y esto es importante. La juventud también está con el resto de las propuestas de los candidatos, porque también utiliza transporte público, porque también va a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque también le interesa si están a favor o no con respecto a reformas educativas y demás temas. Entonces, lo que sí hay muy claramente, digamos, de parte de la juventud, y por eso podría efectivamente tener un llamado especialmente importante para esta población, es que don Juan Diego, como se ha querido mostrar a sí mismo y su campaña como un luchador frontal contra la corrupción, precisamente puede hacer clic con una parte de la población joven que no le gusta la política tradicional y que no le gusta, y cuando le dicen que está separado de la política, sí, de esa política tradicional, y que pueda haber, digamos, en don Juan Diego un referente. Número 1. Número 2, el movimiento que hace don Juan Diego también al apoyar temas de familia recientemente, y al apoyar el tema, ¿verdad?, no necesariamente la marcha en sí, no necesitaba apoyar la marcha en sí, pero sí podía apoyar el tema de familia. Resulta que, de acuerdo con los estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, aproximadamente el 62%, 61.9% de la población joven en Costa Rica considera que la religión es muy importante. Entonces, cuando creemos que la juventud puede ser
pro Estado laico, no necesariamente, ¿verdad? El progresismo que se ha querido identificar con la juventud se identifica con la juventud más vehemente, pero no necesariamente con toda la juventud. Entonces, apoyar temas de conservadurismo puede ser electoralmente viable. No, ¿verdad? No me digas, 7 candidatos el domingo anterior en la marcha. Así es. Antonio Álvarez de Santi. Don Antonio Álvarez de Santi tiene, digamos, tiene una ventaja relativamente, que es que parte importante del remozamiento que ha sufrido Liberación Nacional, quiéralo o no, en la reconfiguración de sus cuadros dirigentes, obligatoriamente o no, eso puede ser discutible, sí tiene, digamos, una incorporación importante de valores jóvenes dentro de sus filas, ¿verdad? Eso es un tema, y no hay que negar, digamos, de alguna manera, que efectivamente don Antonio Álvarez de Santi siempre ha estado de alguna forma representando un sector de menos de 50 años, por ejemplo, en el Partido de Liberación Nacional, que no necesariamente estaba con los grupos, digamos, tradicionales del liberacionismo, número 2. Número 3, la juventud del Partido de Liberación Nacional, que es una de las juventudes mucho más presentes, probablemente una de las más activas en redes sociales, ¿verdad? Que hasta salió mencionada con el tema de la pizza y los refrescos. Claro. Se ha manifestado a favor, por ejemplo, de temas de carácter progresista, ¿verdad? De reivindicación de derechos humanos y tal, derechos civiles y el tema de derechos humanos, aunque don Antonio no lo haya hecho. Pero de nuevo, estar de acuerdo con un candidato no significa estar de acuerdo al 100% con este candidato. Rodolfo Pisa, Rocafort. Don Rodolfo Pisa es un tema interesante, no porque haya, digamos, la reunión con Juventud en el año 2014, en enero del 2014, don Rodolfo Pisa llegó tarde a la reunión con la Juventud. Eso fue, digamos, un tema sensible. Cuando decís llegó tarde, perdón, ¿estás usando una metáfora o estás hablando de un hecho? Llegó tarde en los dos sentidos, en el metafórico y en el literal. Ok. No atendió necesariamente un tema de juventud, ¿verdad? Y número 1, y número 2, llegó tarde a la reunión, una reunión que tenía en enero de 2014 específicamente sobre juventud, con juventud del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces llegó tarde en ese momento. Yo creo que en esta ocasión no quiso que le pasara lo mismo, se acercó, tuvo un convivio de hecho con jóvenes social cristianos, y ahí fue donde, digamos, temas como por ejemplo las oportunidades laborales, ¿verdad? Fueron, digamos, como muy importantes para sus propuestas. Hay que recordar que hubo un movimiento muy importante de juventud, si mal no recuerdo, me pueden corregir, se los agradecería más bien. Hubo un movimiento de aproximadamente unas 150 personas que estaban en el movimiento libertario, que abandonan, de la juventud del movimiento libertario, que abandonan el movimiento libertario y se van hacia el Partido de Unidad Social Cristiana. Entonces don Rodolfo tiene ahí una beta importante. Lo que pasa es que, de nuevo, no la ha sabido aprovechar o no la ha sabido mostrar lo suficiente. Entonces también ahí hay un tema relevante. El doctor Rodolfo Hernández. Don Rodolfo Hernández, hasta el momento que le conozca, igual, si me demuestran lo contrario, pues absolutamente me acepto el error, pero hasta el momento no ha tenido una campaña en la que haya siquiera mencionado a la población joven, digamos, como un tema de carácter medular. Efectivamente no es su foco de atención principal, y aunque haya estado con el tema de familia, con el tema de crear temas, digamos, la pauta ha sido muy fuerte con respecto a el asunto de empleo, y es un tema que de nuevo es atinente especialmente para la juventud. En Costa Rica la juventud viene sufriendo de un tema de desempleo, digamos, la tasa de desempleo de la juventud ya tiene los 2 dígitos desde hace bastante rato y se ubica por ahí del 12.7, 12.4% normalmente. Entonces, digamos, hablar de empleo es un tema atractivo para la juventud, pero de nuevo, no ha sido con el enfoque específico para juventud que lo haya hecho don Rodolfo Hernández. Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado no solamente es una persona joven, sino que, y aquí sí, él no tiene que impostar, él no tiene por qué hacer ficticia su cercanía o su nivel empático, ¿verdad? Él es un movilizador de masas natural. Su ejercicio normal como predicador, como motivador religioso, y además como diputado, y ahora especializado en temas de carácter político, digamos, no me extrañaría que para no decirlo en inglés, su performance, su desempeño, digamos, en este stand-up político, vaya a causar, digamos, buena impresión, porque sí tiene ese nivel, digamos, de empatía, de acercarse a las poblaciones específicas y mostrarse bastante cercano. Eso en la forma. Y en el fondo, de nuevo,
el tema del conservadurismo en Costa Rica está presente en la población joven, no tanto como en la población de mayor edad, ¿verdad? En la población de más de 50 años, los porcentajes que manifiestan que el tema religioso es muy importante en la vida política, supera los 80 puntos, el 80%. Entre los jóvenes, que les decía, es un 61.9%, probablemente encuentre, digamos, réditos digamos, en una prédica como la que está realizando don Fabricio Alvarado. Ojo que voy en orden de encuesta. Perfecto. El sexto, Carlos Alvarado. Carlos Alvarado empezó siendo, digamos, autodefiniéndose como una persona joven. De nuevo, no es necesariamente el más joven, pero sí, y es que aquí hay un tema importante, Randall, y es que mal enfocado por los diferentes, por estudios, especialmente los estudios de carácter comercial, por una pseudosociología, ¿verdad?, mal enfocada en la población joven, se embute, se mete, se trata de llevar a cabo llamados a la población entre 18 y 35 años, que es lo que define, de acuerdo con la legislación costarricense, la persona joven. Y no es lo mismo digamos, las necesidades que se tiene de 18 a 24 que de 25 a 30 o de 30 a 34 años, por ejemplo, ¿verdad? Un adulto joven ya de 30 a 34 años, ya con probablemente una universidad completa, ya probablemente con su primer hijo o con sus primeras armas, digamos, en términos de familia, sus necesidades son muy diferentes a la persona que está haciendo, digamos, sus armas primero de 18 a 24 en estudios universitarios, en estudios parauniversitarios o técnicos y demás, ¿verdad? Entonces, son poblaciones diferentes, no necesariamente son iguales, y las poblaciones, además, en Costa Rica se diferencian mucho entre lo que es la población joven urbana de la población joven rural. Otto Guevara. Don Otto Guevara ha hecho llamados normalmente a la población. Esto es, digamos, tradicionalmente entre sus campañas hay un llamado tácito o explícito a la población joven. Ya don Otto no, ¿verdad? Ya con 5 campañas a cuestas. Además, su look. Su look varió, y yo le diría que... al propio. Yo diría que al propio, o sea, vamos a ver. Obviamente al propio, digamos, como look personal, pero además dijo probablemente la frase de un ¿por qué no? Mostrarse más canoso, con más barba. Lo distancia del Otto Guevara que intenta al Otto Guevara ya más maduro, ¿verdad? Con un tipo de población claro que es el propio. ¿Vos tenés idea cuánto cuesta mantenerse la barba? No tengo. Gustavo, yo tengo barba y era lo que cuesta mantenerla. Sí, bueno, no tengo, yo creo que es por eso. Pero sí, definitivamente él apostó por una población mucho más madura, en la que efectivamente no necesariamente, digamos, se le recuerde tener las 5 campañas y demás. Entonces, apostar un poco por la población joven, en ese sentido, digamos, como que todavía no ha sido su fuerte. Edgardo Araya. Don Edgardo tiene una base natural que tuvo el Frente Amplio, especialmente durante el periodo electoral pasado, de una población joven. Con don José María Villalta, durante el proceso eleccionario del 2014, hubo una gran cantidad de jóvenes que vieron reflejados precisamente un rompimiento con la política tradicional en la figura de don José María Villalta. Lo que pasa es que el caudal electoral no se hereda, ¿verdad? Sino que lo diga don Oscar Arias con don Antonio Álvarez. No estoy diciendo nada malo, ¿verdad? Pero digamos, es un tema de que no se endosa. Yo no le puedo decir, bueno, mis 2,000 votantes son tuyos, ¿verdad? Pero sí tiene una base importante creada a partir del 2000, en donde por lo menos ahí hay un grupo remanente, sea latente o sea cinético, o sea que se esté moviendo, pero hay un grupo remanente importante en el Frente Amplio de Juventud, y las filas del Frente Amplio tienen una base importante de juventudes. Digamos, no hay que hacerles el llamado, ya por naturaleza el Frente Amplio es un partido creado, digamos, para responder, digamos, de alguna manera a una nueva configuración de la política. Stephanie Campos. Doña Stephanie es absolutamente conservadora, tiene muy poco de estar mostrando su perfil, número 1. Número 2, ella por sucesión toma el espacio que venía desempeñando don Abelino Esquivel, y entonces digamos que no ha sido una irrupción o no ha mostrado una diferencia significativa con respecto a don Abelino. Si hay personas jóvenes, son personas jóvenes que de alguna manera ya estaban con el partido, ya estaban con don Abelino, digamos que no es que se le heredan, pero de nuevo, hay una continuidad ahí de la propuesta programática, pero no ha tenido un acento claro respecto a la población joven. Don Mario Redondo. Mario Redondo Poveda es un fenómeno bastante interesante, logró romper varias barreras. Don Mario logró romper la barrera de ser un diputado, presidente de un partido mayoritario, a ser diputado,
casi lo logra, yo creo que de alguna manera quiso ser presidente, pero digamos, casi lo logra, de tener muchísimo peso solo en la Asamblea Legislativa. Y aunque don Mario de nuevo no haya hecho un llamado explícito a la juventud, probablemente el crecimiento natural que haya tenido en Cartago y ya poder montar un partido a nivel nacional le haya obligado a llamar, digamos, a sus filas a gente, y yo sé, digamos, que gente que le acompaña tanto en la fórmula presidencial como a nivel de papeletas individuales, son gente bastante joven. Te iba a hablar de la diputada, el primer lugar por San José, Mario Redondo, Laura Fernández. Laura es una mujer muy joven, muy preparada, que siento yo que es el caballito de batalla de Mario Redondo en San José. Sin duda. Igual que Ana Matarrita lo es en Limón. Sí, y en Cartago también, ¿verdad? Tiene gente muy importante a ese nivel, digamos, gente pero que son jóvenes todos. Son caras frescas, ¿verdad? Más que jóvenes de nuevo, la connotación de juventud. Ser joven no es un valor en sí mismo en política. Sí. Es que tan cerca estoy, que también entiendo a la juventud. Ese sí es el que vale. Entonces, probablemente esta gente, además muy altamente preparada, con muy buen verbo, con un muy buen desempeño a nivel de la ejecución política, son fuertes en su comunidad. Y son muy fuertes en sus comunidades. Sergio Mena. Don Sergio tiene una ventaja, se quedó posicionado y todavía probablemente esté gozando de algo, digamos, de esa imagen de haber sido el que logró ser una opción importante en algunos casos. Don Sergio no tiene un porcentaje muy relevante en las elecciones pasadas, en el 2014. Sin embargo, quedó posicionado como esa opción posible, viable para algunos sectores, como la persona más joven. Ya don Sergio no es el candidato más joven, ¿verdad? No. Y eso de nuevo, es el tema, y no es una crítica, el tema de nueva generación ya no es tan nueva, ¿verdad? Claro. Pero se hizo acompañar de dos personas jóvenes también en la fórmula presidencial, una de ellas, Sol Echeverría, que me parece que es también muy potable. Y el otro es Edgar Oviedo, que también. Sí, digamos, muy especializado en su propio nicho, ¿verdad? Sí, claro. Pero digamos, son dos personas jóvenes, muy potables, y que además tienen probablemente uno de los perfiles de proyección más altos, digamos, a nivel de las vicepresidencias en este país. Creo que a don Sergio, es mi percepción, le ayuda en esta campaña, a diferencia de la pasada, tener la doble postulación. Porque lo toman en cuenta en muchas cosas. Con todo el respeto para don Sergio, se lo he dicho de frente, lo toman en consideración de muchas cosas, no viéndolo como presidenciable, no, sino viéndolo como diputado. Exactamente, y probablemente él tenga que empezar a entenderse él como la posibilidad precisamente de ser esa faja de transmisión de nuevas generaciones, no él, vamos, pero necesariamente, digamos, sí él siendo esa faja de transmisión de nuevas generaciones para la política nacional, sin duda alguna. John Vega. Don John es el candidato más joven, ¿verdad? Don John tiene la ventaja de ser el más joven, y probablemente la fórmula presidencial también de él es bastante joven, ¿verdad? La muchacha esta que trabaja en Belén, creo que es en la municipalidad de Belén, y el otro compañero que también es educador, si mal no recuerdo, que acompaña a don John Vega, es el candidato más joven, es el que podría hacer un llamado, digamos, natural a entender por cercanía, obviamente etaria, con esta población. Sin embargo, no hay una postura típica, digamos, de llamado a la población joven. Tiene llamados que son específicamente a un tema gremial. Entonces esto podría tener una mayor llegada con población joven, pero sin embargo se constriñe al hacerlo específicamente sobre el sector trabajador. Oscar López. Don Oscar López, probablemente por la ejecución que ha tenido, digamos que errática durante este periodo legislativo, sea el candidato. Yo lo vería, digamos, como una especie de candidato de salida. No procuró ser esa faja de transmisión para la colocación de nuevos talentos, ¿verdad? Y nuevos cuadros dirigentes ni en la Asamblea Legislativa ni a nivel del partido. Y hoy don Oscar López, si usted me pregunta, es prácticamente él, don Oscar López, y no tiene llamados específicos tampoco a población joven o a temas específicos, más allá del tema confesional propiamente dicho. No dijimos el nombre de los candidatos a vicepresidentes de don John: Jessica Barquero y Pavel Bolívar. Así es, son las 2:50, vamos a la pausa. Okay. Tienes que escoger la canción. Sí, regresamos para despedir matices. Yo desde ya pienso en mi pensión. Yo tengo un compromiso para planear mi mañana. Yo pongo mi futuro en las mejores manos. BN Vital le invita a escuchar el microprograma Vivir Bien en todas las emisiones de Noticias Monumental, y todos los miércoles la entrevista con un experto de BN Vital. Piense en su futuro, piense en Vivir Bien.
Uf, qué cansado quedé después de nadar. Ahora que lo pienso, se puede sudar dentro del agua, pero si sudo no me voy a dar cuenta, porque ya estoy mojado. Al rato no, porque el agua tapa el agua que sale de los poros. Entonces me entraría sudor en vez de salir. Algún día internet me lo va a responder. Cuando no tiene que preocuparse por el futuro, se puede preocupar por cualquier otro tema. Porque con BN Vital, usted es el dueño de su vida. Estime su pensión en bnvital.com y conviértase en el dueño de su vida. Necesito comprarle un rosario a mi hija. Ay, vamos el lunes, yo te acompaño. Necesito comprar unas imágenes y los lunes las tienen con descuento. ¿De veras? ¿A dónde? En Librería y Bazar Espíritu Santo, aquí cerquita por el Hospital México. Si querés llamas primero al 2231-0672. Visítenos, tenemos amplia variedad de productos religiosos y regalos para toda ocasión. Aproveche los lunes de descuento en imágenes. Librería y Bazar Espíritu Santo, 2231-0672. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar, y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. El espíritu de la Navidad llegó a Monumental. Le presentamos Have Yourself a Merry Little Christmas de Bing Crosby. Have yourself a merry little Christmas. Let yourself be light. From now on, our troubles will be out of sight. Le invitamos a escuchar más éxitos navideños en nuestros especiales de fin de semana. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología PowerFrame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. LTH es una marca de Johnson Controls, líder mundial en baterías. Compra los regalos de Navidad y termina viajando con tu tarjeta Bacredomatic Advantage, porque al realizar tus compras entre el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2017, puedes ser uno de los ganadores diarios de 35,000 millas Advantage para viajar a Estados Unidos. Si aún no tenés tu tarjeta, solicitala al 2295-9898. Aplican restricciones. Más información en bacredomatic.com. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 55 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nada más recordándole, porque nos quedan 2 minutos, si acaso, antes de la canción. Yo dije 2 minutos, ya le voy a preguntar la canción a Gustavo. Es que a las 4 de la tarde lo vamos a hacer por 2 medios. Vamos a transmitir este stand-up político desde la Universidad Latina. Lo vamos a transmitir por 2 medios. Vamos a transmitirlo por monumental.co.cr a partir de las 4 de la tarde. Si usted se mete a nuestra página, lo primero que verá es un player con la señal en vivo desde la Universidad Latina y a través de Facebook Live. Lo otro es que nos están repreguntando cuáles son los candidatos que van a asistir. Se los voy a recordar. Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional estará en esta actividad. Estará don Rodolfo Hernández, estará Fabricio Alvarado, estará Carlos Alvarado, estará Edgardo Araya, estará Otto Guevara, estará Mario Redondo, estará Sergio Mena y estará John Vega. Sí, nada más para contar los ausentes. No estará don Juan Diego Castro, no estará don Rodolfo Hernández, Rodolfo Pisa. Rodolfo Pisa, Stephanie Campos, doña Stephanie Campos ni don Oscar López. Exacto. Así es que, bueno, un grueso de los candidatos presidenciales estará hoy en la Universidad Latina. Gustavo, la pregunta más difícil del programa. Canción. Voy a tener que sacar mi camiseta negra, si me lo permite. Ok, usted, sí, adelante. Dave,
Nothing Else Matters de Metallica. Muy feo para Matices. Que no me, así, o me rajo con AC/DC o no sé. No. Hey. Metallica, por favor. Metallica despedirá Matices esta tarde. Qué bueno. Ahí está. Gustavo Seaki, la gente que nos está viendo en Facebook Live puede ver la camisa negra y ya está, no, mentira. Gustavo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Randall. Como siempre, un placer estar acá. Los invito hoy a las 5 de la tarde. Tendremos un resumen de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices será sobre los derechos de las personas con VIH. Ese será el tema mañana. Y el viernes, de una vez se los adelanto, estará con nosotros Otto Guevara Gut a las 2 de la tarde en Matices. Feliz tarde, hasta luego.